Mis amigos, continuamos conversando con el politólogo Daniel Pou y esta conversación ahora es que se va a poner bastante interesante. Y es que extrañó a pocos, a muy pocos le extrañó el que a horas de Peñaguaba haber dejado el PRM, ya estaba juramentándose en el PRD de nuevo. Dijo él que cogió unas vacaciones de un año. Y en términos políticos, de credibilidad política, ¿esto cómo cae? Mire, eso es una pregunta enfocada de una manera muy adecuada, porque aquí hay un problema en República Dominicana que la mayoría de los políticos no entienden, y es que ya la población ve la política con menos pasión y evalúa más las actitudes y los comportamientos de los políticos en un plano más meramente objetivo. Definitivamente, yo siempre he dicho que aquí uno de los graves problemas que tenemos en República Dominicana, uno de los saltos que no ha logrado dar un sector importante de la clase política, es el poder superar esa visión corporativa. O sea, no ver la política como un tema que... Como un negocio, como muchos de la sociedad le dicen que lo ven como un negocio. Sí, o sea, pero no es tan solo que lo vean como un negocio, es que la política tiene sus reglas, la política tiene sus normas. Y el liderazgo político no es una cuestión que se adquiere por actos contractuales o por delegaciones de terceros. El caso que usted nos menciona específicamente del señor Peñaguaba es el caso típico que se ha venido dando dentro de la estructura del PRD y que lo han llevado a su destrucción, donde el liderazgo ha sido suplantado por la designación voluntaria, audaz y atrevida de una persona que maneja una estructura política como si fuera una empresa privada particular donde las decisiones se toman a partir de su voluntad. Como lo que él está acostumbrado a hacer. Bueno. En su vida privada, por supuesto, correcto. En su empresa. Por eso que yo siempre he dicho que es muy peligroso cuando los empresarios se meten a políticos, porque a veces incluso cuando llegan a puestos importantes quieren revestir de ese criterio corporativo tan estrecho, tan tubular, quieren revestir las instancias estatales a las cuales se corresponden. Entonces pierden la noción. Por eso es que la actividad política es una actividad profesional y no es tan solo profesional porque tú te dediques, es profesional desde el punto de vista que tienes que tener claro cuál es el sentido del Estado. Señores, sí, el Estado es un recipiente de poder que tiene que marcar los puntos intermedios de todas las fuerzas que se debaten dentro de una sociedad. Un Estado no puede ser la expresión de solo un lado de la sociedad, porque el Estado es manejado, administrado por el gobierno. El gobierno es que pone en marcha toda la maquinaria del Estado hacia uno u otro lado, en beneficio o en perjuicio de un sector de la sociedad. Y lamentablemente esas visiones corporativas de que el Estado es un punto a partir del cual usted va a lograr su ascenso económico y social, definitivamente lo que hacen es negar la posibilidad incluso de la propia reproducción del Estado como instancia mediadora de la sociedad. Por eso es que usted encuentra aquí situaciones como las que se producen al interno de estos partidos, que antes que tener un discurso político, porque si usted los evalúa, ¿dónde está el discurso político de esos partidos? No tienen discursos políticos, lo que tienen es un discurso electoral. Por eso yo he dicho desde hace mucho tiempo que el PRD, antes incluso de producirse esta división, nunca ha sido un partido de oposición, lo dejó de ser hace mucho tiempo, ha sido un partido fuera del poder. ¿Y usted sabe por qué solo ha sido un partido fuera del poder? Porque nunca ha tenido propuestas alternativas a las propuestas que han tenido, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana desde el propio gobierno. Y conste, muchas de las propuestas del Partido de la Liberación Dominicana no son ni siquiera propuestas de la estructura partidaria, son propuestas de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana,
pero que debido a esa disciplina un tanto hermética que prima dentro del Partido de la Liberación Dominicana, son tomados como planteamiento del partido. Hay que ser sincero y decirlo, porque en República Dominicana la clase política todavía es una clase disfuncional, es una clase con poco alcance y visión de lo que es la República Dominicana y sobre todo hacia dónde debe ir la República Dominicana. Y con acciones como esta que usted está describiendo, es como que se pone más lejos que la clase política alcance esa visión, porque Amable ya abandonó ese tren. Sería, y pregunto, que Amable advirtió la debacle final del PRCC y decidió fundar tienda aparte antes de que ocurriera eso. Mire, lo que aconteció con el senador de la provincia de Altagracia, Amable Aristi Castro, era algo que se veía venir en función de lo que ha sido siempre la concentración de su interés en la vida política, y es el poder. Es lo mismo que yo le estaba conversando hace un instante. Y sobre todo, cuando sabemos hoy en día que incluso la votación alcanzada por el Partido Reformista en el pasado torneo electoral que le permitió mantener su personería jurídica, su estatus legal, fue una votación inducida desde el mismo sectores del Partido de la Liberación Dominicana, que aunque apoyaron al licenciado Danilo Medina, pues tenían sus recelos con la candidatura del licenciado Danilo Medina. Y el señor Amable Aristi, que tiene un gran olfato político, definitivamente sabe que el Partido Reformista Social Cristiano es prácticamente ya una especie en extinción, que poco le queda en el escenario político y que si para algo sirve, no le sirve a él dentro de sus propios propósitos. Entonces no es de extrañar que el señor Amable Aristi esté buscando un nicho donde entronizarse para a partir de ahí tratar de recuperar cuotas de poder que irá perdiendo, ¿verdad?, por no estar ahora mismo dentro de un partido con la suficiente importancia como lo fue el Partido Reformista en un momento determinado, y pues seguirá reproduciendo su esquema de líder clientelar, ¿verdad?, hasta que llegue el momento del desgaste final, como ya le ha pasado a otros, y se retire a disfrutar de las mieles del poder y de todos los beneficios que ha obtenido a través de ella durante su agitada trayectoria política. Que deben haber sido muchos, deben ser muchos. Bastante, creo. Esas mieles deben debe tener muchos barriles llenos de esas. Yo creo que hay para muchas colmenas, incluso para colmenas ajenas. Sí, yo creo lo mismo que usted. Esta situación de la política, el PRCC cada vez más desgastado, si es que antes le decían partido bisagra, yo creo que ya ni eso ya se le pudiera decir. El PRM no termina de formarse porque creo que para este domingo tienen anunciado ellos una actividad para dar a conocer su dirigencia, y a un año y algo de las elecciones, aún ni siquiera su dirigencia principal está conformada. ¿Qué le espera a la República Dominicana, el sistema político dominicano, con esta clase de políticos o de acciones de muchos de sus actores? Mire, es difícil gestar el nacimiento de un partido cuando la agenda de quienes propician esa gestión no es justamente una estructura, o sea, consolidar una estructura con miras a participar de manera activa en la política con criterios modernos. Yo no sé cómo van a hacer para poder llevar a buen término esta invención, este PRM, que para mí es una invención incluso que no tenía ningún sentido desde el momento en que usted analiza los elementos que
supuestamente producen las contradicciones entre los dos sectores para que ellos salir del PRD, porque a final de cuentas es una lucha de poder entre dos grupos, no es más de ahí. Pero un partido que, si bien tiene personas que tienen mucha brillantez, capacidad, buenas intenciones, pero que si lamentablemente el inicio de su vida política va a ser un proceso electoral, le veo pocas posibilidades de tener un desenvolvimiento decente en la escena política en República Dominicana. Y ojalá que después de recibir el primer revés político no se dividan y se subdividan como suelen suceder con ese tipo de fenómenos que ya en nuestra historia política de 20 y 30 años atrás lo hemos visto. Mire, creo que este proceso político que nos enrumba hacia el 2016 va a producir muchas enseñanzas políticas para la clase política dominicana y para la sociedad dominicana en términos generales. Veremos cambios de rumbo de personas, de agrupaciones políticas, veremos alianzas impensables. Sí. Sí. ¿Y como cuáles? ¿Adelante algunas? No, yo no le puedo, pero hay tendencias donde se producen todos los indicios de que va a haber un reacomodamiento en los grupos de poder. Los partidos son expresiones de grupos de poder. Dígale a los televidentes de Foro Semanal cuáles serían esos grupos que, que pudieran. Mire, lo primero que se está viendo que hay en República Dominicana, la consolidación de un sector conservador que se opone a todo lo que implica el cambio de cultura en la República Dominicana. ¿Se unirían Hipólito, Miguel, la gente de la Convergencia, el PRD? No lo creo. No creo que el tema va a ser de esa manera, no. Aquí es transversal. O sea, unirse ellos para derrotar al PLD. ¿Cómo está Atoy de Camps en esas diligencias? Bueno, lo que pasa está que, mire, el proceso, los perfiles, los ejes fundamentales del proceso electoral de 2016, el partido que lo va a decidir es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y usted sabe en función de qué? ¿De qué? De cuál sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Si el Partido de la Liberación Dominicana lleva como candidato al doctor Leonel Fernández, el proceso va a tomar un perfil muy particular. Y si lleva a Danilo Medina, el proceso electoral también va a tener sus ciertas particularidades. Yo creo que, y no me gusta augurar, que un proceso con donde el Partido de la Liberación Dominicana lleve como candidato a Leonel Fernández va a ser un proceso tortuoso, quizás un proceso de segunda vuelta. Y pero según las encuestas y esos estudios preliminares ganarían mucho a poco, como dicen en el argot popular. Mire, le voy a decir, han salido encuestas las cuales muchas son valoradas en República Dominicana por los niveles de acierto. En todas las encuestas, el doctor Leonel Fernández no alcanzaría la cantidad de votos necesarios para irse en primera vuelta. Y hay un elemento que es importante y que es una constante en todas las encuestas. Es algo que se llama la tasa de rechazo. Es una tasa de rechazo un poco más baja, pero bastante alta, bastante exacerbada, similar a la que tenía el presidente Hipólito Mejía cuando fue derrotado en el año 2004 por el mismo doctor Leonel Fernández. Y en nuestro país hay que tener muy claro un elemento. Primero, en nuestro país la franja de lo que eran indecisos, votantes no comprometidos, cada vez ha ido tomando mayor anchura. Y el otro aspecto está en un elemento que es fundamental. La tasa de rechazo es en República Dominicana un elemento que va muy asociado al voto castigo. Exacto. Y eso no se puede dejar pasar por alto. Eso motoriza una dinámica profundamente creciente dentro de los procesos electorales en República Dominicana. Y eso dificultaría, pues, que el Partido de la Liberación Dominicana quizás pueda tener una victoria en primera vuelta si su candidato es el presidente Leonel Fernández. Esta conversación se ha puesto muy interesante, pero en televisión el tiempo vuela, don Daniel. Bueno, nos constriñe.
Gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Foro Semanal. Muchas gracias a usted por el privilegio que me ha brindado de acompañarla en este programa. No, y usted sabe que usted es un hombre experto también en el ala de la seguridad ciudadana, así es que más adelante me gustaría tener yo el privilegio de volverle a invitar esa vez para hablar de ese tema. Cuando usted disponga. Mis amigos, así ponemos punto final a la entrega de hoy. Mari Carmen Rojas, su anfitriona de siempre, se despide, no sin antes agradecerles por la sintonía que nos dispensan sábado tras sábado y decirles que estamos en las redes sociales, en Twitter, @maricarmen1579, en Instagram, maricarmen1579. Por esas y las demás redes sociales nos encuentran, se comunican con nosotros y acogemos sus sugerencias. Así es que hasta una próxima entrega.